fue el día martes, donde hubo goleada en 2 partidos y en el primero de la jornada hubo una sorpresa porque el Galatasaray le ganó 1-0 al Liverpool. Así que primero vamos a repasar obviamente los resultados y después vamos a meternos directamente de lleno en lo que fueron los distintos partes de la Champions. ¿Sabés que para mí no fue tan sorpresa? No, sí, tal cual para mí. Para mí tampoco. Para mí yo sentía que el Liverpool no iba a ganar en Turquía. Y le costó bastante, un partido donde también el Liverpool arrancó bien, haciendo una presión alta, que le costó mucho también al Galatasaray salir jugando. Está bien, pero primero vamos con los resultados. Ah, bueno. Después lo decimos. Bueno, si querés. Bueno, ahí lo digo. Bueno, Galatasaray 1, Liverpool 0. Barcelona, Newcastle 1-1, un partido donde el Barça le costó de principio a fin. Sí. El 5-2 entre Atlético de Madrid y Tottenham, que Se va el Tottenham. Se va. de la Champions, Todo mal. claramente De ya todo se va. se va. De la vida, Sí, está todo. muy mal, ya decidieron vender a Coutinho Romero en junio. ¿Es primicia tuya? Ya esa? hay varios jugadores que se quieren ir. Sí. Goleada entre el Bayern Múnich y Atalanta. Después, bueno, El día miércoles arrancó con el Bayer Leverkusen empatando 1-1 frente al Arsenal, también Sorprendió. con polémica. Después el Madrid con hat-trick de Valverde le ganó al Manchester City en el Bernabéu. Que también sorprendió. Sí. El Bodo Glimt, el equipo del pueblo, 3-0 al Sporting de Lisboa de local en Noruega y encamina bastante bien. Qué Después el PSG en el Parque de Príncipes 5-2 al Chelsea en un partido que fue una maravilla. Resultado engañoso igual. Sí. el simple hecho de poner a un jugador de jerarquía, que en el partido, obviamente, Kvaratskhelia entró, hizo 2 goles y nada, bueno, el PSG lo ganó al Chelsea. Ahora sí, arrancamos ya, partido por partido. Trajimos una foto para poner en pantalla y después, ya cerca del final del programa, vamos a hacer el show de goles de la Champions. Con lo que fue la victoria de Galatasaray 1-0 frente al Liverpool en un resultado que lo abrió temprano. No le costó abrirlo, un cabezazo de Lemina que fue apenas arrancaba el partido y después al Liverpool se le hizo muy cuesta arriba a poder empatarlo o darlo vuelta incluso. Minuto 7, si no me equivoco. Así es. Bueno, un partido donde también Galatasaray ganaba muy bien de arriba. Sí. Bueno, una tapada de arquero Marmavilla, algo así. ¿cómo se Sí, llama? Marmavilla. Sí, sí. Bueno, que no abajo. jugó Alisson por por un exceso de peso. No jugó Alisson. Raro. Incumplió Sí, las igual normas lo de. hizo bien, ¿Qué se fue con Sí, Lucho a Villa Gesell? Alisson. capaz. O sea, se pierde un partido de Champions por exceso de peso. Yo Alisson. creo que, como lo dije yo, para mí Galatasaray es la sorpresa. Además, también se vio, bueno, en ataque un Liverpool muy desaparecido. Sí, este Liverpool tampoco es la gran cosa. Salah Una realidad que salió en el segundo tiempo y no hizo nada. No, Salah, Sí. horrible partido. Van Dijk también no Sí. tiene un buen partido. Bueno, o sea, y con Ateni hablar. No, con Atella no debería ni jugar más en el Liverpool. Pero ¿cuánto gastó el Liverpool en el mercado de pase? Y ya Bastante. con comprar a Más de Florian Wirtz ya Isaac, gastó 500 bastante. millones de más de libras. 200. Birds, Isaac, Kerkes, un montón gastó. Y bueno, Igual, bueno, el Galatasaray es un equipo que se hace muy fuerte de local. Sí. Tiene buenos nombres. Son como jugadores. Galatasaray es como Defensa y Justicia. Te traen jugadores que no son tenidos en cuenta en sus clubes y después lo hacen bien. A ver, Osimhen Eso fue una compra. fue clave en el Napoli campeón ganando el Scudetto, Sí. Sí, pero que después. tuve el privilegio de verlo en cancha encima. ¿Qué dijiste? Lo vi en Lo vi en cancha. cancha. ¿En serio? Sí, Mirá. ¿Qué hace este tipo con el ¿Partido? ¿En qué partido lo fue en el partido contra el Milan, que fue encima en la cancha del Napoli, en el estadio Diego Armando Maradona, donde, bueno, fue una victoria del Milan 1-0 con gol de Giroud. La Gol de mejor Giroud. persona. De Giroud. Está Giroud todavía en el Sí. Milan. Sí. Fue un partido bastante peleado, porque esos son típicos partidos italianos donde norte contra sur, que son clásicos. También lo vi a Zlatan en cancha. Así que fue bastante lindo. Fue ese Milan que salió campeón del Scudetto y al año siguiente sale campeón el Napoli, que tuvieron
básicamente los mismos jugadores, solo un par de recambios, que se fue Insigne y Mertens, me parece. Sí, sí. Y después, Llegó Cavara. sí, tuvo un poco ahí de recambio, pero fue básicamente también Lindo equipo dos ese. planteles campeones, básicamente. Sí. Muy bien, y después pasando a las 5 de la tarde, recordemos que este se jugó 2:45, fue el primero de la jornada, y después se jugaron 3 partidos al hilo, que fue, como decíamos, el empate en el Newcastle y Barcelona, con mucha polémica sobre el final del partido. La goleada del Atlético de Madrid, no sé si sorprendente, porque yo creo que iba a sacar una diferencia, pero no tanta diferencia sobre el Tottenham, que cada vez está peor en cualquier competencia. Sorprendente fue lo del arquero. Sí. Y bueno, Que hoy está de cumpleaños encima. cuando el Atlético de Madrid está fino con los delanteros, es preocupante también para el rival, claramente. Sí, sí, que bueno, Julián tuvo un muy buen partido y pudo volver a convertir por 2. Y después la goleada del Bayern Múnich frente al Atalanta, que como decíamos era el único italiano que quedaba en esta competencia. Se le complica bastante jugar para la vuelta. Serie liquidada. Bueno, a también uno de local. Duro. Bueno, El resultado del Barcelona y Newcastle es un resultado mentiroso. Sí. El Y Newcastle fue el completamente superior. Barça jugó muy mal todo el partido. Me parece que la figura incluso podría haber sido Joan García, que tuvo unas intervenciones bastante buenas, aunque había arrancado medio flojo. Pero se encontró con ese penal al último minuto que lo termina salvando. Incluso Lo más positivo del Barça fue el resultado. Porque Sí. en un mal día sacaste un empate de visitante en un estadio complicadísimo como es el Sí. Sánchez Park. Con un equipo que te presiona a los 90 minutos, rescatar un empate Y- para definirlo en el Camp Nou. y de que lo mejor. encima había estado 85 minutos con el arco en cero. Que con lo difícil que era eso, un Newcastle que siempre convierte de local y un Barça que suele recibir goles, sobre todo en Champions. Había estado 85 minutos con el arco en cero, te hacen un gol y bueno, esa reacción sobre el final de Dani Olmo, que le comete un penal y Lamine lo intercambia por gol. Después, en cuanto a lo del Bayern Múnich, por ahí quería decir que lo suspenden a Kimmich y a Olise por hacerse amonestar a propósito. Dos vivos bárbaros. Sí, con tal de Tibieza, perderse el tibieza partido de de vuelta. Con tal de perderse el partido de vuelta e incluso... Limpiarse las amarillas. o sea. Ujú. Exactamente, Porque ya pero está- la serie ya está liquidada, Claro, me por parece. Pero eso qué tan mal estaba visto. Y No, pasa que si haces una falta, bueno, pero lo hicieron perdiendo tiempo los dos. O sea, demoraron en sacar la pelota, juego parado, y se hacen amonestar. Entonces, es raro, muy raro. Pero lo sacaron ha un hecho- resultado muy grande y cuánto puede extrañarlo en la vuelta. Aparte se va a jugar en, No, en no, es Alemania. que se hicieron amonestar para justamente no jugar la vuelta y ya estar con limpieza amarilla ya para los cuartos. Claro, sí. Bueno, a ver, viveza. Sí. No estaba mal. Para mí no estaba mal. no lo veo que esté mal. Obviamente que no. Pero bueno, no sé qué quiere hacer la UEFA. No, El es que la Atalanta- UEFA capaz investiga por un tema de apuestas ilegales. ¿no? El Atalanta que pudo dárselo vuelta al Dortmund, pero me parece que no va a poder con el Bayern. La diferencia es muy amplia y el equipo de Vincent Kompany está jugando muy bien. No, aparte por dónde se define. Si se define en Italia, bueno, capaz que es otra cosa, pero ya ir a Alemania y ya es otra cosa sí, totalmente distinta. Pero bueno, Atalanta para pasar a octavo dio vuelta un resultado. Sí. Sí, pero acá Pero fue de local. 5 goles de diferencia, yo creo. No, bueno, obvio. Y el nivel obvio, de los obvio. dos. Obvio. Sí, obvio. Y después, el Atlético y el Tottenham, una goleada 5-2. Un partido que hubo muchas ráfagas de goles. Lleno de errores el partido. Y Sí, son dos eso sí. equipos. Muchos errores de Dos parte de los dos. Claro, dos equipos que dejan mucho que desear. El partido ya va, después lo vamos a ver en el show de goles, pero que arranca con Kinski y ese error que comentaba Gonza antes. Después, bueno, el gol de Griezmann, el de Julián, otro error. Sí. Sí, sí. Increíble, estuvo lleno de errores. Y ahí pudo sacar su diferencia el Atlético de Madrid de cara a lo que va a ser la vuelta, que tendrá que ir a Inglaterra a jugarlo. Pero tiene esa diferencia que no sé si le va a costar. Igual el Atlético de Madrid es una caja de sorpresas. Claro. Puede meter 5 goles y en la vuelta puede costarle horrores el partido y pueden dárselo vuelta tranquilamente. Y pasando al día miércoles, como repetíamos, con polémica, el Arsenal y el Bayer Leverkusen empataron 1-1 con un penal
que para mí no fue penal. La mayor polémica de esta Champions. ¿no? Sí, no fue penal para nada. Para mí no fue penal. Lo que fue la falta frente a Madueque, que bueno, Kai Havertz, quien había entrado en el segundo tiempo, lo termina convirtiendo por gol. Y la sorpresa fue el gol rápido en el segundo tiempo de el Bayer Leverkusen. Sí, Qué de raro. corner. De córner. Sí, sí, bueno, le dieron de su propia Así medicina, básicamente al Arsenal, un equipo alemán que por parte de su capitán, el alemán Andrich, ponía el 1-0 y parecía que le costaba al Arsenal encontrar el empate ya cerca del final con ese penal muy, muy polémico, lo termina consiguiendo y muy buen partido de Ezequiel Palacios Sí, la de rompió. cara al Mundial. La figura del partido fue Palacios. Sí, sí, jugó muy bien, mostró un nivel muy, muy bueno en el partido que, bueno, se jugó en Inglaterra. Sí, jugando contra un Arsenal que Claro. tiene un gran mediocampo también. Sí, pero la verdad que un partido malísimo del Arsenal, yo creo de los peores de la temporada. Saka no hizo absolutamente nada. No tienen generación de juego en el mediocampo, no propuso nada. Entonces, es un equipo vacío para mí el Arsenal. Ya hace varios partidos que no propone nada del juego y lo viene salvando los resultados, la realidad Sí. del Arsenal. Se llevó un buen resultado a Alemania con el penal de Havertz, que pidió perdón al Leverkusen. Contra el Chelsea grita los goles, Ujú. pero contra el Leverkusen pide perdón. Y bueno, salió de ahí. O sea, no creo Pero que... con el Chelsea también ganó una Champions. Bueno, pero no es lo mismo. Es como que salió de ahí, es su nacionalidad, de su país. Va, qué sé yo. Después, igual de verdad, ganó una Champions con el Chelsea, pero qué sé yo. Y después, eso que se jugó 2:45 y después, a las 3 de la tarde, los partidos, 2 con goleada, que fue el Real Madrid 3 contra el City, y después el Bodo, también que le metió 3 al Sporting de Lisboa, y lo que fue el partido del Chelsea frente al PSG con ese 5-2, bastante sorprendente, igualmente la diferencia que sacó. Sí. A ver, el Real Madrid parecía que se le iba a complicar por los jugadores que tenía de baja, Sí. que Bastantes eran jugadores. bastante importantes, pero apareció su capitán, Federico Valverde, y el Manchester City que, a ver, no me parece que juegue a la gran cosa. No, Guardiola regaló la serie. Y Todo se- de Guardiola. Quiso Sí. hacer algo distinto y no le salió. Y se terminó comiendo una goleada. Sí. A ver. Otra noche mágica en el Bernabéu. Hat-trick de Valverde. Impensado, totalmente impensado. Se convirtió en O sea, el segundo sudamericano en la historia en hacer un hat-trick en el primer tiempo de un partido de Champions. Es verdad. Podríamos decir que también jugó como una clase de falso 9. Porque. No, pues, estaban Vinicius y Ibrahim arriba y Valverde estaba como mediocampista por derecha. Pero las llegadas que tuvo Valverde al área. Ah, bueno, pero es Fueron algo clásico demasiadas. de él meterse y llegar al área. Es un jugador totalmente distinto que tiene el Madrid, que tiene eso. Llega al área y convierte. pero- Y sumale la pegada de afuera también. A destacar lo de Guardiola que puso 4 delanteros, le dejó a Rodri solo el mediocampo con Bernardo Silva que no tiene colaboración defensiva, cambió a los 2 laterales, puso a Reilly que no tiene oficio defensivo, lo sacó a Adnouri, lo sacó a Núñez por derecha, lo puso a Kusanov que nunca jugó de lateral derecho, hizo muchas cosas raras. A Doku lo mantuvo los 90 minutos y es un jugador que no hizo absolutamente nada durante todo el partido. Sabiño, que venía de una lesión larguísima, lo pone de repente de titular en un partido tan importante como este, dejándolo a Cherki en el banco. O sea, tomó muchas decisiones muy raras, Guardiola. Lo único bueno que se lleva el City es que son solo 3 goles. Podían haber sido 4. Donnarumma le tapó un penal a Vinicius. Y otra cosa que me parece importante destacar es el partido de Pitarch, Sí. juvenil del Real Madrid. Gran partido. Tuvo un error que le pudo haber costado un gol ahí con O'Reilly. Pero bueno, Courtois, que siempre tiene alguna de También. esas salvadas memorables, lo volvió a hacer. También hay que aplaudir a Albiol, que si bien se le vienen recalcando los malos partidos que tuvo a sus comienzos, la verdad que Arbeloa. Arbeloa, eso, Albiol. Arbeloa que planteó un 4-4-2 rocoso que el City no pudo sobrepasar, no generó casi jugada de peligro el City y que en las contras se lo comió vivo. Sí, sí. Como Fichar que puede ser nacionalizado marroquí. Tiene su descendencia y puede jugar tranquilamente el Mundial en estos jugadores que tienen doble nacionalidad y se están yendo para otros países. Bueno, en Argentina, que se va a enfrentar a Austria, que sumó a Paul Werner del PSV y a jugador del Borussia Dortmund. También tiene... Chukwuemeka. Ajá, jugador que Sí. es muy bueno también y los nacionalizó y bueno, se pueden armar tranquilamente con otros jugadores de otra selección. Y después ya la goleada del Bodo frente al Sporting de Lisboa,
Es un partido donde se podría decir que tenía altas posibilidades de sacarlo adelante porque venía a eliminar al Inter, pero llama la atención el resultado, la goleada que termina metiendo y ya es una sorpresa en esta Champions. Sí, 3-0. Ya es una realidad. Luego. Ujú. Ya hay que empezar desde hace varios partidos a tenerlo en cuenta. Juega muy bien el equipo noruego y lo volvió a demostrar en su cancha. Ahora tendrá que viajar a Portugal, pero yo creo que la diferencia es muy amplia. Está haciendo historia luego. Sí. Que entró por la ventana encima, luego dice Sí. Segabos. Ajá. Tenía que, o sea, hizo una serie prácticamente histórica para entrar entre los 16 y encima ahora ya en octavos gana 3-0 y tiene un pie en cuartos. Sí, pasa que ser un equipo que no tenga presión, juega los partidos, digamos, Sí, tranquilos. tranquilo. Sabe o sea, que porque si pierde o gana es como que... no pasa nada porque No. hicieron buena campaña. No, aparte ya hicieron historia, ¿verdad? Claro, sí. Y después la victoria del PSG 5-2 frente al Chelsea. En el Chelsea un gol de Enzo Fernández nuevamente. Ponía el 2-2 transitorio y después ya se le hizo muy Sí. difícil. Sí, Roseñor nunca entendió el partido para mí. El plan de partido del Chelsea era quedarse un poco más atrás, no salir tanto jugando y jugar a la contra. Yo creo que eso es lo que más resultado le dio al Chelsea y sin embargo como que forzó esa salida por abajo y le costó varios errores. Eso mismo que dice Gonza, arriesgó demasiado en salida, más de lo que debería, con un resultado que un 2-2 no era nada malo para el Chelsea. no. Era incluso un gran resultado de cara a la vuelta en Stamford Bridge, pero sin duda esta termina siendo la foto del partido, me parece, con Kvaratskhelia ingresando en el minuto 60 y haciendo 2 goles y una asistencia. Increíble para que el PSG prácticamente liquide la serie. No, aparte con el 2-2 también se armaba un partidazo de cara a la vuelta y después ya, bueno, el PSG sacó esa gran diferencia de los goles. Sí, incluso hubo un momento en el que se pudo poner 3-2 el Chelsea. Ujú. Pero, Sí, pero no aprovechó la contra. Yo creo que el cambio de Garnacho llega tarde y el cambio de Lavia no tiene ningún tipo de sentido. el de Lavia me parece que fue el grave error, porque tampoco es que había tenido un partido contra el Wrexham muy malo. Claro, fue un equipo de segunda división, jugó mal y lo pone contra el PSG. Por encima de Andrés Santos. Es rarísimo. Pensé que iba a entender un poco mejor el partido por su pasado en el Racing de Estrasburgo, pero bueno, igual fue un gran partido del Chelsea, sobre todo hasta el 2-2, pero A partir de los cambios. sí, mató el lamentablemente me parece que es una serie liquidada. Me gustaría que no, porque la verdad que fue un gran partido, un gran show, pero en Stamford Bridge no sé si le va a poder hacer 3. Muy pobre la imagen de los equipos ingleses. Tanto que hablamos de ninguno la ganó. Premier League, ninguno ganó y todos mostraron, o la gran mayoría, varios errores. Si bien es verdad que varios definen de local, ninguno puede Todos. ganar. No, el Newcastle, el único. Ah, sí. Sí. Pero una muy mala imagen, salvo el Newcastle, bueno, que se le escapa en la última, El Newcastle es el único que dio la cara. pero después el resto muy flojo. Vamos a repasar todos